Este domingo vamos a seguir, empezamos el domingo pasado con esta serie sobre milagros de Jesús y vamos a reflexionar hoy día respecto a otro milagro de Jesús. Ese milagro también está en el libro de Marcos, como el anterior, y este es un milagro que en nuestra Biblia aparece como el llamado endemoniado de Gerasa. El endemoniado de Gerasa. Entonces, les quiero invitar a que leamos Marcos capítulo 5, del 1 al 21. Yo lo voy a leer hoy día en la nueva traducción viviente, que es una traducción relativamente nueva, es una traducción dinámica que se llama, porque traducciones como la nueva traducción viviente y la NBI, la nueva versión internacional, tienen la intención de ir palabra por palabra el traductor, pero al mismo tiempo de traducir el sentido que el autor quería entregar. Ya normalmente usamos la NBI, yo hoy día voy a usar la NTV o pueden seguir en sus Biblias. Es un pasaje completo, del 1 al 21, pero como se trata de la narración de un milagro, nosotros no podemos leer una porción, quedaríamos cojos, quedaríamos cortos, porque desde que llega el Señor hasta que despide, en este caso, a este hombre, es una sola historia, una sola perícopa, entonces tenemos que leerla completa. ¿Ya? Marcos 5, del 1 al 21. Lo vamos a leer. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que a Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que Jesús les dio permiso, y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces, la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión.
Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Después de cruzar el lago o el mar, Jesús llega a la orilla oriental, a una región pagana llamada Gerasa. Y esto ya es muy interesante, porque para el mundo judío del primer siglo no era correcto y no se veía bien visto mezclarse con los paganos. El judío del primer siglo era muy discriminatorio y digamos que no aceptaría de ninguna forma y por ningún motivo que un pagano tuviera algún tipo de conocimiento de Dios y menos que tuviera algún tipo de relación con Yahvé, con el Dios judío. Pero aquí queda claro que también el mundo pagano necesita saber y escuchar de Jesús. Y nosotros tampoco debemos olvidar de eso. Porque muchas veces nosotros y nosotras actuamos con los que no son cristianos y no son cristianos evangélicos, como también dejándolos a un lado. Nos cuesta, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos recordar constantemente que nosotros, los que estamos acá, en estas cuatro paredes, también fuimos injertos en la vid. No éramos, no nacimos en la vid, fuimos injertos en la vid que es Jesús. Al igual que este hombre aquí de la narración, miren. El texto da paso entonces a una descripción detallada de la lamentable situación de este hombre. Este hombre se podría decir que es doblemente maldito. Y maldito e inmundo, porque por un lado está habitado por un espíritu inmundo y por otro lado está viviendo en los sepulcros. Él habita en un cementerio. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos y dijimos, ¿qué hace un maligno en la sinagoga? Porque entenderíamos o nos haría más sentido que el maligno estuviera en un cementerio. Bueno, este maligno sí está en un cementerio y vive entre los sepulcros. Y hay otra cosa. Los judíos usan un libro llamado Talmud. El Talmud es una obra que fue escrita por varios siglos y es como la recopilación de las conversaciones y reflexiones de distintos rabinos sobre las leyes judías. Entonces, por ejemplo, todos estos textos como Deuteronomio que leímos, que hace parte de la ley, hace parte de la Torá, los rabinos judíos por siglos discutieron sobre estos textos, pero eso después se transformó en un libro también. Y para el Talmud, este hombre tiene todas las características de un enajenado mental. El Talmud dice así: el que va de una parte, no lo estoy leyendo literal, sino que el que va de una parte para otra durante la noche, el que pasa la noche entre los sepulcros, el que rasga sus vestiduras y destruye lo que se le da. O sea, para el mundo judío de esta época, para el hombre, la mujer que está viendo lo que está sucediendo ahí en ese momento, este hombre es un enfermo mental, es un desquiciado. Y la descripción impresionante de la miseria y del tormento de este hombre es terrible, ¿no es cierto? Fíjense en cómo se destaca que hasta aquel momento nadie incluso había sido capaz de atar al hombre, a pesar de que
en repetidas ocasiones habían intentado hacerlo colocándole grilletes y cadenas. Y vale la pena entonces que nosotros nos preguntemos, ¿cuántos hombres y mujeres hoy viven en desespero, en miseria, en sufrimiento? Quizás no viviendo en cementerios. El cementerio es lugar de muerte. ¿Cuánta gente vive desprovistos de vida, como si estuvieran muertos? ¿Cuántos y cuántas no saben qué hacer el día de mañana? ¿Cuántos no ven mejor salir incluso que el suicidio? ¿Cuántas mujeres deambulan por nuestras ciudades hundidas en las drogas o en una prostitución miserable que tiene como único fin financiar las drogas que necesitan? ¿Cuántos viven como desnudos sin saber a dónde ir o qué hacer? Y cuando pienso en desnudo, no pienso solo en una desnudez física, sino que andan como desnudos, andan sin dignidad, no tienen ninguna perspectiva, ningún ideal, no tienen nada. ¿Cuánta gente vive aprisionada con grilletes y cadenas que son como invisibles? Aprisionados en sus penas, tristezas y sufrimientos. Pero nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que para esta gente ha venido Cristo. Jesús ha venido a decirnos que todos y todas tenemos parte en este reino. Cada niño, cada niña, cada joven, nuestros hijos. Cuando ustedes los escuchan hablar de sus hijos y de las preocupaciones que tienen de sus hijos, yo sé de lo que están hablando. Cada adulto, cada anciano, todos tienen un espacio reservado en los brazos del Señor. Sigamos el texto, miren. El verso 9 nos dice que este maligno se llama legión. Y el término legión, como dice el mismo Espíritu, debe ser leído más bien como muchos o incontables, pero que definitivamente habla de una gran cantidad, ¿ya? Los cerdos que se citan más adelante dice que son como 2000, ¿no es cierto? Y un paréntesis, ¿alguien habrá contado los cerdos? O sea, podemos imaginar que quizás, digamos, en esta área entran 200 cerdos. Entonces veo el lugar y digo, hay 2000. Pero los números o proporciones en la Biblia muchas veces no son exactas, sino que más bien quieren comunicar una idea, como mucho, poco, grande, inmenso, pequeño. Porque, por ejemplo, somos legión. Bueno, una legión de soldados romanos estaba compuesta por 6.000 hombres. Pero los cerdos a donde son enviados, estos malignos, son como 2.000. Pero es que ellos son como legión. ¿Se fijan? Entonces, pareciera que los números no cuadran. ¿Qué? A ver, espérate, 6.000 entraron 3
10 espíritus en cada cerdo? Cuando fue a entrar a un cuarto, no, yo aquí ya no hay espacio, búscate otro. ¿Se fijan? Pero el sentido que tiene el texto, la idea es de que eran muchos, ¿ya? O más bien, podríamos decir que la maldad que atormentaba a ese hombre era muy grande, muy grande. Y eso sí se entiende perfectamente. También nosotros podemos preguntarnos si hay en la narración alguna intención de criticar al Imperio Romano. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Legión? La legión era los soldados romanos. Los romanos tenían tomado al país y lo tenía tomado con fuerzas de ocupación compuestas por legiones. Nosotros, es difícil saber eso hoy día, pero sí nosotros podemos decir que muchas veces nuestro Nuevo Testamento y el Antiguo también hace alusiones políticas y sociales como una forma de crítica al status quo, a lo que están viviendo en ese momento las personas. En ese sentido, el status quo va cambiando, pero hay un momento y un lugar histórico en la cual sucedió esto. Y hay un momento y lugar histórico en la cual se escribió el texto. Y eso hay que entenderlo porque la Biblia, recuerden, la Biblia no solo habla de un nuevo cielo o de una esperanza venidera. La Biblia también habla del día a día, de las necesidades que tenemos y de la justicia. Y aquí vale la pena recordar que la justicia divina abarca a todas las justicias. Y los demonios entonces piden a Jesús que Él permita que entren a los cerdos. Verso 12. El Señor lo permite, lo maligno sale del hombre, entra a los cerdos, y estos se precipitan por un despeñadero al lago y se ahogan. Y esto tiene un significado, porque de esta manera el lugar de lo maligno, para esta cultura, el lugar de lo maligno era el abismo o los mares. Ellos creían, por ejemplo, en seres mitológicos que vivían en los mares. ¿Se fijan? Entonces, hace mucho sentido para esta gente que lo maligno entren a cerdos. Los cerdos, recuérdense, incluso en Deuteronomio estaba, los judíos no comían cerdos. Eso demuestra una vez más que este lugar es un lugar pagano. Entonces, lo maligno va a lo inmundo o a lo impuro, que son los cerdos, y terminan en el abismo, terminan en el mar, que es el lugar de lo maligno. De esa forma, estos demonios de alguna manera dejan de existir y dejan de hacer sufrir. Y el texto nos cuenta entonces que la reacción respecto a esto fue muy variada. ¿Cómo no iba a ser? Imagínense la escena. Imagínense ser testigos de esta situación. Imagínense ser uno de los dueños de los cerdos. Verso 14. Ellos huyen llenos de espanto y dan a conocer en la ciudad y en los poblados lo acontecido. Los más afectados, sin duda, son ellos. Pero queda afectado también todo el lugar donde esto aconteció. Piensen en los que salen a ver y se encuentran con Jesús y el hombre que estaba poseído, enajenado y desnudo, verso 15, y ahora se encuentran con el mismo hombre sentado, vestido y en su sano juicio.
un hombre completamente diferente a lo que ellos conocían, liberado totalmente de su forma inhumana y maligna. Y quien más entiende lo que pasó aquí es el mismo hombre sanado. El que había tenido que vivir hasta ahora como una bestia es el que mejor entiende lo que está pasando, porque Jesús le ha cambiado completamente la vida. Y probablemente ahora este hombre debe tener miedo que la gente desconfíe de él. O sea, yo no le acerco la mano. Yo lo conocía, lo he visto. Todos los días lo he visto. Este hombre vivía desnudo, cochino, hediondo, mugriento. Algunos trataron de ayudarlo algunas veces. El tipo tiene tanta fuerza que rompe hasta los grilletes. Anda por la noche en el medio de los sepulcros, aúlla, no sé. Anda como una bestia, como un animal. Y ahora lo veo acá en su sano juicio. Entonces, probablemente como la gente desconfió de él y él tenía miedo que no fuera permitido a él volver a integrarse en la sociedad, probablemente por eso pide ir con Jesús. Pide que acompañara a Jesús y ser un discípulo de Jesús. Verso 18. Pero Jesús no acepta la invitación, sino que como que la sustituye. La sustituye con la encomienda de una tarea. El hombre tiene que ir o debe ir a los suyos, a su casa. Y fíjense en algo. La compasión, la misericordia con que el Señor actúa con ese hombre implica que los suyos los van a recibir con sus brazos abiertos. Y fíjense, querida iglesia, qué cosa más hermosa, miren. Mediante la invocación que nosotros vemos aquí, de la compasión de Dios, aquí revelada en un milagro, se llega a la plenitud de la ser humanidad del hombre, que hasta ahora estaba excluido de la sociedad. El hombre liberto entonces no solo cuenta a la familia lo sucedido, sino que se dedica a proclamar en las ciudades cercanas, en la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades importantes de esa zona. Y él cuenta el texto que empieza a hablar de Jesús entonces en la Decápolis, en estas ciudades, respecto a su vivencia. En el centro de la proclamación de él está Jesús. Y entonces, miren qué interesante, él se convierte en precursor auténtico de la predicación cristiana, antes mismos que Jesús envía a los 12. Jesús acá no ha enviado a los 12, todavía, pero sí toma a un hombre enajenado que estaba lleno de espíritus malignos, lo sana y a ese hombre lo manda. Entonces podríamos decir que este hombre que antes estaba perdido en desgracia pasa a ser un misionero, discípulo de Jesús. Y lo que Jesús lo denegó en un principio, entonces el hombre obtiene de manera real por medio del cambio de su vida. No tienes que ir conmigo. No te preocupes. Quienes lo escuchan lo hacen con admiración probablemente. El encuentro de este hombre con Dios mismo en el milagro se hace presente ahora en la proclamación. Y escuchando esta narración, ya llegando al final, nosotros nos damos cuenta
que los milagros, ¿se acuerdan de lo que les dije el domingo pasado? Jesús, con el milagro, apunta a Dios. Pero nosotros quedamos mirando el dedo. Los milagros no son un fin en sí mismo. Por eso nosotros no tenemos que andar atrás de milagros, sino que funcionan como una herramienta que indica que en el Cristo, que en Dios hecho carne, hay un poder tan grande que cambia vidas y transforma corazones. El poseso se convierte en proclamador. Y la verdad es que él debiera representar a todos nosotros. Porque el que ha conocido a Dios carga con el aspecto esencial de la existencia del discípulo de Cristo, el de predicar a Jesús. Lo que se vivió ese día primeramente tiene un impacto en la vida del hombre y de su familia, pero también tiene un impacto en la vida de los que cuidaban los cerdos, en la vida de los que estaban cerca. Pero no solo eso, nosotros podemos decir que aquí hay un impacto que es misional. El hombre pasa a ser misionero de Jesús en una región pagana antes mismo que los mismos discípulos que andaban con el Señor. Querida iglesia, miren, que Dios nos permita comprender todo el portento y gran gloria que hay comunicado en pasajes como este. Que nosotros podamos discernir el milagro maravilloso que hay por detrás del hecho de que un hombre caído en desgracia sea rescatado y puesto en su debido lugar de ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Que nosotros podamos vernos e identificarnos con ese hombre. Y lo más maravilloso, que al igual que este hombre, quedemos tan maravillados con Jesús que vayamos por la vida proclamando lo mucho que Él ha hecho por nosotros, tal como hizo este hombre que estaba perdido. Sin que eso signifique que nosotros tenemos que ir lejos, o subir a un avión, o dejar nuestras casas. Algunos lo han hecho. Nuestra iglesia, la Alianza Cristiana Misionera, tiene misioneros por todo el mundo. Sin ir más allá, hay un matrimonio joven que yo los conozco de Concepción, que en este minuto están en Egipto. Pero no es eso lo que quiere plantear acá el texto, sino que nosotros, sin dejar nuestras casas, sino que en nuestras realidades, busquemos y seamos usados por Dios. Que seamos dispuestos en sus manos, tal como ese hombre, para que Jesús mismo nos vaya haciendo de nosotros y nosotras discípulos del Cristo vivo. La vida cambió completamente para este hombre. No sé si Jesús dice que Jesús ya le había dicho que salieran. Pero él no cambia su vida para después subir al estrelato, para
para ir a sentarse en la mesa de los reyes, para vestirse bien, para llenar estadios. Yo casi me imagino un estadio lleno con las luces todas apagadas y una voz que se escucha. Y con ustedes el ex endemoniado Geraseno. Y se prenden las luces y este tipo entra. No se trata de eso. Se trata de un hombre que vivía como bestia, que no tenía nada, que no tenía ningún rumbo, pero que es transformado por Jesús, como cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo él? ¿O qué nos cuenta la narración? Nos dice, sí, ven, súbete a la barca, ahora vamos por el mundo contando lo que te hizo. Anda a los tuyos. Haz reino de Dios en tu día a día. Predica con tus actos, con tus actitudes, en donde sea que vayas. Pero para eso necesitamos al Señor. Y quiero terminar con esto también, que se lo dije en algún momento de la reflexión. Hay gente afuera que está en posiciones parecidas con este hombre. Que el Señor nos ayude a encontrarnos con esa gente de frente y que nos dé la valentía mediante su Espíritu Santo de hablarle del Señor. De ayudarlo, de recuperarlo. El texto no dice, pero él estaba desnudo y después dice que estaba vestido. Alguien le dio la ropa. Alguien le dio dignidad. Más allá de lo que hizo el Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros de manera personal y también como iglesia, para que estas historias no sean solo lindas historias que están en nuestra Biblia, sino que sean como chispas que desencadenan en nosotros, que son determinantes en nuestras vidas, de tal manera que uno pueda vivir el día a día siendo discípulas del Señor. Oremos. Querido Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y nos maravillamos de leer cosas como esta que está en el capítulo 5 de Marcos, Señor, en la cual tú transformaste, Señor, la vida de ese hombre, Señor. Literalmente lo sacaste de la muerte y le diste una vida nueva, le diste sentido. Lo devolviste a su posesión de ser humano creado a tu imagen y semejanza, Señor. Así como tú lo has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Y entonces capacítanos, Señor, para vivir la vida cristiana, para enfrentar las situaciones del día a día, pero también para no quedarnos callados y poder hacer tu obra, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.